allogeneic bone marrow resumiendo, transplant, el trasplante de médula ósea the halogénico, recommendations currently in las general are that recomendaciones younger son en patients general que los pacientes with jóvenes intermediate or con adverse risk cytogenetics should citogenética receive intermedio de riesgo an adverso allogeneic deben transplant recibir un if they have a trasplante sibling donor in halogénico first si remission. tienen un donador relacionado Younger en la patients primera with good risk remisión. Los cytogenetics pacientes or jóvenes NPM1 con mutation citogenética de buen in riesgo FLT3 wild type o con mutación FLT3 normal NPM1 should not o be transplanted in first FLT3 tipo remission, silvestre pending no deben ser further trasplantados en la data primera with larger remisión. subsets of Claro, y patients. seguimos And esperando finally, datos con allogeneic subgrupos de transplant offers pacientes the más highest grandes. chance of Y cure or finalmente, prolonged el trasplante survival in halogénico second remission if ofrece available, and the mejores benefit appears probabilidades de mainly cura y sobrevida in the intermediate prolongada risk, en la segunda remisión, intermediate risk pero karyotype. principalmente en los pacientes que tienen un So what cariotipo I'll de do then riesgo is I will intermedio. close Entonces voy a with cerrar a con brief discussion una about the older AML patient. plática Because breve this is a sobre el unique paciente scenario. con We'll talk LMA about the de risk mayor edad. factors, Voy a hablar de los factores de utility of riesgo, de la induction utilidad versus de la low intensity inducción therapy, versus la terapia de baja and the intensidad emerging y therapies de and las concepts. terapias emergentes y conceptos. So why do elderly Entonces, patients do worse? ¿por qué les va peor a los Typically, pacientes there de are mayor several edad? reasons. Hay They varias are razones, sicker and porque have están more más comorbid enfermos, conditions, tienen más which could lead to poor comorbilidades y tolerance esto and puede increased dar lugar mortality a mala with tolerancia induction y therapy. mayor mortalidad The con la disease terapia de biology is inducción. different. La There is biología de la enfermedad es increased diferente, expression of hay multi-drug mayor resistance. expresión de There is an increased resistencia incidence a of múltiples fármacos, adverse hay mayor cytogenetics incidencia de and an citogenética increased adversa incidence of other y adverse mayor molecular incidencia events. también de otros eventos Also, moleculares many of these adversos. patients are not offered También therapy, a muchos de which estos also pacientes no se explains les why ofrece they do terapia poorly. y esto explica por qué les va mal. We know from a large quantity of Sabemos data that por performance muchos status datos or functional que el status estatus de declines in the desempeño o elderly, funcional so that disminuye en by los age pacientes mayores. Entonces, 80 para or los greater, a 80 significant años o proportion of más, patients una have gran proporción de los poor pacientes performance status tienen un compared estatus to de younger desempeño patients who malo typically have comparados con a los better pacientes más performance jóvenes status. que lo So tienen that is mucho mejor. more or less Entonces, common sense. este es The pues, el Charlson sentido común. Comorbidity Index, El índice de which comorbilidad is de a Charlson system by es un which you look sistema at different mediante el cual comorbidities, se anything from ven las lung comorbilidades disease to heart desde enfermedad disease to pulmonar, diabetes, cardiopatía, diabetes, and assign a score to each y se comorbidity. asigna un punto a cada comorbidity comorbilidad. index El índice de is higher comorbilidad es más in alto patients who are older en los than in pacientes patients más who are viejos younger, que even en los amongst the pacientes elderly jóvenes, group. So the aún en el patients over grupo age 80 de gente de mayor have edad. a O sea, score, los pacientes de más de index 80 score tienen un of puntaje of 2 de or 2 higher o más compared with younger comparado patients. con pacientes de menos de 80. The cytogenetics are typically La worse for older citogenética por lo patients. general es Here are peor data en from an pacientes older study también from the más UK viejos. indicating Estos that son patients estudios del over age Reino Unido que 55 indican que los have a pacientes de higher más de incidence of 55 adverse años karyotype tienen mayor compared to younger incidencia de patients. cariotipo adverso comparado con And then pacientes más finally, jóvenes. patients who are Y older finalmente have los a higher pacientes risk of viejos secondary tienen mayor AML, typically riesgo de defined LMA as secundaria, que prior se define por lo general como hematopoietic disease, such enfermedad as hematopoyética MDS como or síndrome a myeloproliferative mielodisplásico neoplasm. o una So the younger neoplasia patients rarely have mieloproliferativa. Entonces secondary los AML, pacientes whereas older que patients tienen may have estos secondary pacientes AML 30 más to jóvenes 40% pueden of the tener time. LMA secundaria y los más And viejos secondary la AML tienen patients menos. do Y los more pacientes poorly. con LMA secundaria les va Early death rate peor. is an important La thing to look tasa at de and to muerte consider temprana in es elderly importante patients because considerarla en los we don't want pacientes to de offer mayor them edad therapy porque that's going to no kill them queremos if ofrecerles we una can terapia avoid que it. los va a matar But si what la was very podemos interesting, evitar. based upon Pero a lo large interesante, Swedish de acuerdo con population study, un estudio was that sueco patients muy that grande, received es que los pacientes que induction recibieron therapy terapia de inducción had a lower rate of early death tuvieron compared una to patients tasa más who baja did de not muerte receive más therapy temprana at all. comparados con los So pacientes que no recibieron terapia. I think that Entonces, there's a misconception creo que that aquí hay una treatment mala causes interpretación de que earlier el death tratamiento in ocasiona older patients muerte más than rápida en non-treatment. pacientes más And viejos even que amongst el no patients with tratarlos. higher Aún pacientes comorbidity con index scores, con there's puntajes de still a lower comorbilidad risk más of early altos, death with sigue treatment habiendo un riesgo de than muerte without treatment. temprana con tratamiento que sin tratamiento. In patients with poor En los performance pacientes que status, tienen un estatus de even the same thing desempeño applies. malo, aplica lo mismo. Patients
who have los pacientes que who are tienen elderly, over age que 66, or que even tienen over más age de 76, 66 o experience 76 early death años rate that is higher tienen una tasa de muerte más with temprana, palliative therapy only más compared alta, with intensive therapy. con terapia paliativa comparada Now, con we terapia also know intensiva. that from Ahora, también United sabemos States que Medicare el databases Medicare, that la base de datos de many Medicare de Estados patients don't Unidos receive indica chemotherapy que at muchos all. pacientes no reciben quimioterapia And para as you nada. can see, back 10 years ago, when this was analyzed Esto based se upon analizó. claims data, Se analizó hace 10 años. only about De acuerdo a los datos 30% de of claims, patients solo el 30%, received chemotherapy if they were over age el 65. 30% de los And the pacientes survival, recibían not quimios y surprisingly, was tenían very poor for the overall group menos of de patients. 65 y la sobrevida era muy mala para este grupo And de if you do a pacientes. matched cohort Si se hace analysis un based análisis upon de cohorte equiparado en chemotherapy base or treatment versus no treatment, a tratamiento and this was published y no presented at tratamiento, ASH a number of este years ago. I'm estudio not sure también if se it's been presentó published yet. en But ASH there was a hace unos definitive años, survival advantage pero for patients who sí hubo received una chemotherapy compared ventaja to those that didn't, definitiva with en this para matched los pair pacientes que analysis. sí recibieron Again, la suggesting quimio that versus los que no, treatment is better than no treatment. sugiriendo But we don't want to otra give vez que el patients, tratamiento es mejor elderly que el patients, no tratarlos, intensive, pero tampoco le queremos dar a los very pacientes debilitating chemotherapy if we can quimioterapia avoid it. So what can we intensiva do for the debilitante. unfit Entonces, ¿qué patients? podemos hacer para estos We can offer pacientes? supportive care Les podemos only. ofrecer We can think about low terapia de doses of apoyo, cytarabine, podemos considerar dosis azonucleoside bajas drugs de such as citarabina 5-azacitidine or decitabine, o, clofarabine or o experimental por ejemplo, therapies. nucleócidos como la And this, I think, 5-azacitidina o was an la important decitabina. Y yo creo study that que este es un demonstrated estudio from the importante UK que that older patients demostró with AML que los pacientes clearly mayores con benefited LMA with a se survival beneficiaron advantage claramente with y low tuvieron doses una of ventaja en cytarabine la compared sobrevida with con supportive care alone, citarabina de utilizing dosis only baja hydroxyurea. comparado con So this solo study atención. indicated that even if Este you estudio give indica que elderly aunque patients a low los doses of pacientes chemotherapy, más viejos les they will demos still dosis more likely bajas live de longer quimio, than if you es give muy probable low que vivan doses, or, I'm más sorry, than if you give nothing que at all. si no les dan nada. In the United States, we En frequently Estados, use en Estados azacitidine Unidos or decitabine, usamos muy for frecuentemente convenience and azacitidina because we think that por it may have conveniencia. more Creemos of que a tiene biologic effect than un low-dose efecto cytarabine. biológico, más I'll un show efecto this briefly, biológico que but la citarabina. En un momento les muestro esto. A recent Pero en publication una looking at publicación a subset of reciente, MDS patients viendo un that had subgrupo de AML, pacientes con the results LMA, demonstrated that los patients resultados who mostraron received que los pacientes que azacitidine recibieron azacitidina lived longer by about vivieron 8 más, months compared como to 8 patients who meses, received a diferencia de los conventional care pacientes que only, recibieron which la atención included convencional, que induction incluía therapy, terapia de inducción, low-dose cytarabine, citarabina de or dosis supportive baja care only. o So there was a solo survival atención advantage to the de use of apoyo. azacitidine Entonces sí tiene for una ventaja patients el that uso de la had AML, azacitidina en los pacientes con LMA in this patient population. en esta población. Decitabine also appears to have activity Parece que la in older decitabina patients también with tiene AML, actividad en and pacientes in con a phase LMA 3 study y en un estudio of fase decitabine 3 versus, de decitabina versus traditional therapy, which could terapia include, tradicional which que included que primarily incluyó low-dose cytarabine. principalmente There citarabina was, dosis baja.